No le voy a decir por esta vez el niño Pisaco, vamos a decirle Lautaro Pisaco. Muchas gracias, ya me he convertido en un hombre. Sí, pero usted dentro de esta familia que es Odisea Cósmica hace un poco las veces del niño Pisaco, no así en esta oportunidad que venís a encarar tu columna texto, contexto y autor, y este tema con el que venís hoy a mí me tiene loca, vamos a decir, ¿sí? Recontra interesada, sí. ¿Con qué venís y con quién? Potente el tema de hoy. Hoy un poco surge a partir de la serie Adolescencia, que se empezó a trabajar mucho lo que es la violencia en redes, el concepto del incel. Por ejemplo, justamente hoy, en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, se están tratando 2 proyectos de ley sobre violencia de género en redes sociales. El primero es un proyecto de prevención, sensibilización y concientización de violencia de género digital con campañas informativas, Mirá vos, capacitaciones escolares y promover el respeto por los derechos humanos y, muy importante, el cómo guardar pruebas. Bien. Capacitar acerca de, por ejemplo, a los profesores, enseñarle a los alumnos cómo actuar en caso de ser víctima de este tipo de violencia. Y que los profesores sean formados también, porque la formación docente a veces está un poco bastante librada al azar, digamos, o hay quizás tantos temas por contemplar en la educación que, bueno, está bueno que se puedan seguir formando, sobre todo en estos temas de una vigencia tan actual. Exacto. Y por otra parte, el otro proyecto de ley que se estará tratando a la par es la adhesión a la ley Olimpia, que trata de reconocer la violencia digital como parte de la violencia de género. Bien. De eso simplemente es el proyecto Olimpia. Bien. Así que hoy, para hablar un poco de la serie Adolescencia, de lo que ha estado pasando estos últimos meses, traje a un invitado muy especial, psicólogo, psicoanalista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata con más de 25 años de experiencia. Ha trabajado en lugares como el Centro de Protección del Derecho de la Víctima. Lo traigo acá a Abraham Zulaki. Bienvenido, Abraham. Buenas noches, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Abraham? Bien, muy bien. ¿Lo pronuncié bien el nombre? Sí, perfecto. Y castellanizado. Ahí está, perfecto. Bien. Bueno, lo primero que quería preguntarte es, ¿qué rescatás capaz de la serie Adolescencia? ¿Qué es lo que más te llamó la atención puntualmente? Primeramente me parece que es una serie muy bien hecha, que dice cosas, que invita a ver, que, bueno, no nos olvidemos que es una ficción, con todo el valor que tienen las ficciones. Y muchas cosas podría rescatar. Si yo tuviera que decir algo para que ustedes retomen lo que yo digo, yo diría que sobre el final, en el 4º capítulo, si no me equivoco, son 4 los capítulos, se plantea algo donde no hay causalidades directas, ¿sí? A mí, eso en cómo cierra la serie, más allá de la experiencia particular de cómo la fui viendo y con quién, y a causa de qué, de uno de mis hijos de 19 años que me invita a verla, a mí lo que me resulta interesante como reflexión, ¿no? O sea, saco de contexto un meollo interno de cómo termina la serie, termina no estigmatizando un montón de cosas, y los padres, en medio de un contexto muy particular, donde se preguntan cosas, también dicen, bueno, Jamie se crió en nuestra casa y fulana también se crió en nuestra casa. Claro. ¿No? Entonces, cuando empezamos con estigmatizaciones más o menos progresistas, más o menos reaccionarias, a mí me parece que la serie te plantea algo que invita a pensar, al menos para mí, que tengo mucho respeto por lo singular de cada cosa y de cada caso, y después hay que ver a qué efectos, permite pensar eso, ¿sí? La apertura de cuestiones y también el acontecimiento, ¿sí? Obviamente un acontecimiento que a veces tiene condiciones previas, ¿cómo que no? ¿Sí? Pero como sí es un acontecimiento. Algunas cosas del después no estaban en el antes, al menos no de manera perfecta y predeterminada, pero ¿a acontecieron. qué le llamas el acontecimiento? ¿Al delito Por en sí? El acontecimiento es el asesinato de la
de la chica, no me acuerdo ahora el nombre, en medio de la vorágine, lo recordaba hasta hace poquito tiempo atrás. El acontecimiento es el asesinato, ¿sí? Uh-huh. Y uno podría preguntarse, porque a veces nos preguntamos, y sobre todo en Occidente, ¿Jamie era un asesino? ¿Tenía características psicopáticas? Uh-huh. Y yo digo, no. ¿Asesinó? Por supuesto que sí, uh-huh. ¿Sí? Pero estaba predeterminado que por el antes iba a verse después. No. Hay cuestiones de cierta masculinidad, cierto rechazo, y por supuesto que hay distintas construcciones en la previa que ante un determinado rechazo facilitado por la presencia de un cuchillo y de un montón de cuestiones, ¿sí? Él produce eso, ¿sí? Yo me lo voy a permitir decir así, me lo voy a permitir sin quererlo hacer de manera explícita. Sí. Uh-huh. Quería asesinar, premeditó el asesinato. Bueno, no podríamos saberlo, yo me inclinaría a decir que no necesariamente, uh-huh. ¿Sí? Pero el acto se dio, uh-huh. ¿Sí? El acto se dio uh-huh. Y en algún punto no es menor y vamos uh-huh. por el lado del acto, okay. Siempre. ¿Sí? Ahora, entre otras perspectivas, porque algo veníamos conversando, ¿tiene algo que ver que la víctima era una muchacha joven, indefensa? Por supuesto, en la construcción de subjetividades previas, uh-huh. participa todo un montón de elementos. Uh-huh. Pero yendo y cerrando la primera propuesta de ustedes, es lo que me gusta de la serie, es que no dice si esto en el antes, entonces tal cosa en el después, sí o sí. Uh-huh. ¿Sí? Y tomo ese giro y ese efecto en la última conversación entre los padres, ¿sí? Que la serie nos presenta. Es decir, ¿qué hicimos? Y bueno, criamos hijos. Claro. En el interior de un contexto. Sí, a mí me llamó la atención también que ya desde un principio, digo, no es una serie policial de misterio y averiguar si la mató, si no, y cuál, y perseguirse por la morbosidad de que las causas, de qué sé yo, sino que ya desde el primer episodio, desde el primer momento se sabe, Jamie es culpable, y además también que se muestra cómo afecta esta situación, este asesinato, este acto a la comunidad y a la familia. Quizás que en otras series el foco no se pone ahí, ¿no? Uh-huh. Y despertó también toda una serie de reflexiones y mucha gente empezó a conocer el término incel. Uh-huh. Digo, ¿qué hay detrás de ese término? Desde tu lado, ¿cómo lo ves? Particularmente creo que son rechazos y... no se me viene la palabra exacta ahora, denigraciones o estigmatizaciones negativas en formas nuevas, ¿sí? Para mí, si lo tuviera que reducir a una forma mínima, uh-huh. es en formas nuevas y en espacios nuevos, ¿sí? Rechazos, desprecios clásicos y antiguos en formas nuevas. Para mí es la típica violencia, si se quiere, en texto bíblico, cuestiones entre Caín y Abel, uh-huh. pero en formatos hiper nuevos. ¿Sí? Claro, me gustó mucho lo que dijiste de formatos y espacios nuevos, ¿no? Totalmente. Porque hay algo que aparece en la cuestión de la digitalidad, que es un espacio totalmente separado del físico, donde no median las mismas reglas, no median las mismas instituciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo vengo y te molesto, soy un compañerito de la escuela y te molesto, está la familia como institución que puede intervenir, está la escuela como institución, en todo caso un trabajador social como institución, se sabe quiénes son los chicos. En las redes sociales todo eso se borra, ¿no? Y aparece incluso también la cuestión del anonimato. ¿Cómo son las relaciones ahí a partir de eso? ¿Notás algún cambio? Invitado por lo que vos decís, como reflexión, podríamos decir que acontecen cosas de manera mucho más encriptadas, más ocultas, más singulares. Por ejemplo, cuando por cuestiones de violencia de género más o menos viralizadas, más o menos explícitas o no, a las formas antiguas, a las clásicas, con las nuevas figuras jurídicas, pero a la antigua, cuando vamos a pensar que una pareja que era matrimonio y había violencia de género y un montón de cuestiones, y se seguía dándole
al padre o progenitor de la criatura el derecho a visitar a su hijo o hija o tener contacto a sabiendas de que había habido violencia, golpes y demás cuestiones, ¿qué proponían los equipos técnicos clásicos? Que el encuentro se dé en la plaza. ¿Sí? Que el padre tenga derecho, pero en la plaza. ¿Por qué? Que el espacio público exterior regule un poco, ¿sí? De lo que se trata, que quede expuesto. No, ¿sí? ¿Cómo se hacía? No vamos a entrar en crítica de cuestiones jurídicas. Bueno, que lo tenga el derecho, pero en la plaza. Eso recomendaban los equipos técnicos que más o menos trabajaban o que trabajaban bien en la cuestión. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se vea, para que se regule. Hoy en día hay un montón de intercambios que se dan muy encriptados y uno no sabe por dónde va a salir la cosa, ¿sí? Entonces pregunta cuestiones como Elephant o casos que se dieron en la provincia de Buenos Aires, en Patagones o demás, ¿sí? Con distintas figuras y distintas personalidades en juego, algo que estaba muy metido adentro, que entraba de afuera hacia adentro, usando el anglicismo outside in, de afuera hacia adentro, estaba acá, y el tipo, o la muchacha en general, son varones, habría que estudiarlo de este otro lado, van y tucu, y saca y descarga de manera violenta todo un montón de cosas. Desde el punto de vista de lo incel, bueno, pasan un montón de cosas que queda todavía mucho más encapsulada, sin visión externa, hasta que algo nos revela qué estaba pasando por goteo o no tanto, o a chorradas, ¿sí? En esos espacios que o no se ven o van en formas muy encapsuladas, muy canalizadas. Ok, y hay veces, ¿no?, que uno en el imaginario tiene como el asesino como una persona muy atormentada, ¿no? Como alguien, no sé, que el papá le apagaba cigarrillos en la cabeza. Y en la serie es una familia muy tipo. Un padre normal, una madre normal, familia normal. ¿Eso en la realidad sucede de esa forma? ¿Cuál puede ser No hay que pensar que detrás de un acto como esto hay locura o hay violencia. No hay que pensar que esa fórmula, digamos. No necesariamente detrás de esto hay locura, para decirlo de algún modo. ¿Sí? Pero obviamente hay formas de subjetivar. Pasan cosas, pero no necesariamente algo terrible como vos decís. Sí, totalmente, ¿no? Sí, la psiquis, digamos, termina resolviendo de una manera trágica, pero no necesariamente tiene que haber todo un trasfondo construido de las maneras en las que quizás nos imaginamos en esto, en el imaginario que vos decías, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿no?, que trabajo habitualmente o intercambio, en otras épocas mucho más, con excelentes juristas, ¿sí? De lo penal, y intercambiamos mucho, ¿sí? Vamos a pensar, ¿hay delincuentes o delinquen? ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. ¿Hay asesinos o asesinaron? ¿Sobre qué pensamos? ¿Al autor o al acto? ¿Sí? Claro. Y nos pasa con muchas cuestiones a nivel de lo político incluso, ¿no? Si fulano o fulana es culpable independientemente del acto que hizo, ¿sí? O que no hizo incluso, lo vemos permanentemente, eso, ¿no? Así que no creo que detrás de algunos actos haya esta figura que vos decías necesariamente. Y también me pregunto qué hubiera pasado en ese acto, qué hubiera pasado ahí si no hubiera un cuchillo cerca. ¿Sí? ¿Sí? Y a la larga, o sea, ¿juzgamos por el resultado final o no? ¿Sí? Si quieren, les cuento un caso en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En la zona de la costa, ¿sí? Fue hace muchísimos años. Un muchacho, recuerdo el nombre perfectamente, ¿sí? Que se ganaba el mango, se ganaba el pan, ayudaba a su casa, pelando pescado que traían los pescadores a la mañana y después iba a la escuela. ¿Sí? Un muchacho que vivía bullying permanente por parte del resto de sus compañeros, o de algunos de ellos, algunos eran incluso mucho mayores por la composición del curso y demás, ¿sí? Y un día, cansado de que le hicieran un montón de cosas y que lo escupieran y que le acercaran una lapicera precalentada por roce acá al cuello, saca lo que tenía a mano, ¿sí? Y mira para otro lado y hace así con su cuchillo y su mano, ¿sí? Y ese cuchillo, en vez de pegar en un hombro, pega en el corazón de un otro, ¿sí? Y el otro muere y fallece. Yo lo que voy a decir es cómo pensamos el caso, desde qué punto de vista, a qué efectos, para qué, ¿sí? Okay. Y no voy a reducir a es muy difícil. Entonces ahí
cada uno desde su lugar en la sociedad y de lo que trabaja, ¿qué vas a hacer con esto? Y la ética de ¿a qué efectos? ¿Para qué? Pero ¿cómo pensamos el caso? ¿Nos hubiéramos enterado si hubiera sido un corte solo acá? Claro. Y que el otro le hubiera dicho, ¿qué haces? ¿No? Para hacer una vez, ¿sí? Sí. ¿Cómo cayó? ¿Sí? Nada. A mí la serie me parece muy buena en sí misma porque nos permite todo un montón de cosas. Y la deconstrucción, a veces, y lo singular, es más difícil que lo que uno cree. Bien. Sí. Decías recién, Lauti, de estos dos mundos, ¿no? Como el digital, las redes sociales y el mundo físico, el tangible, si se quiere. No le voy a decir real. Soy comunicadora Real digital. es todo. No, soy comunicadora digital, así que no le voy a decir real porque para mí real es todo. Pero para mí, justamente, a ver, lo que propone lo digital tiene que ver con esto, ¿no? Con borrar ciertas normas o permitir o borrar ciertos límites que están mucho más marcados en el plano físico. Digo, yo a vos, Abraham, no te voy a decir, sos un gil. Pero quizás tengo otra cuenta y en redes sociales nos cruzamos y hablamos, no sé, de equipo de fútbol y yo te digo, sos tremendo gil. Porque ahí entran a jugar otras normas. Sin embargo, vos no dejas de ser Abraham, yo no dejo de ser Victoria, digo, y ahí hay una subjetividad que en el mundo digital y en el mundo físico sigue existiendo y se interconectan y conversan y dialogan, ¿no? Pasa esto también con las redes sociales, digo, y lo complejo que viene a ser la problemática cuando se mete la violencia de género, ¿no? Mira, yo te voy a contar una anécdota, lo que decís está muy bien, yo te voy a contar una anécdota que me salió bien, pero probablemente mi hipótesis era mala. Ok, ¿sí? a ver. Pero me salió bien, ¿sí? Yo soy hincha de Estudiantes de La Plata y hoy en día soy padre también y entre fútbol, familia, es un buen motivo para un montón de cosas, más allá que siempre me gustó la poesía de Humberto Constantini, porteño y de Estudiantes, donde hay un poco también el sinsentido de muchas cosas. Finalmente yo terminé yendo a Belo Horizonte en la final de la Copa Libertadores con mi hijo. Así que probablemente haya sido uno de los niños más pequeños en entrar al estadio. Sí, en ese entonces tenía 4 años, o sea, caminando. Después había algún que otro bebé. Y cuando íbamos entrando, que nos conducieron por un lugar desde la cancha pequeña del Mineirao hacia la cancha de fútbol, ¿sí? Volaban latas, piedras y cosas, ¿no? En una masa de hinchas de estudiantes, puede ser cualquier y banda. Entonces yo qué pensé y qué dije, le están tirando a una masa sin rostro, sin esto, sin lo otro. Claro. Voy a levantar al pequeño y me lo voy a poner a cocollo, como se decía antes, a caballito, para que vean que hay un niño, ¿sí? Y entonces, al ver un niño, van a humanizar un poco más para sacar un poco la cuestión. ¿Qué pasó? Salió bien, pero probablemente hoy en día no sé si fue una coincidencia o no, pero en lo que vos decís, en muchas cosas de esto de cuando del otro lado hay alguien que no tiene rostro, es más fácil. Ahora, yo creo, si desde ese entonces ya pasaron, de esa hipótesis mía que probablemente hoy en día no aplique, pasaron muchas cosas. Y la verdad que hoy en día me parece que ante expresiones que tenemos en los medios, en esto, ¿no? Me parece que ya da lo mismo si el otro tiene rostro o no. Con lo cual el problema de la violencia es generalizado y atraviesa terriblemente las redes, ¿sí? Pero es verdad que un otro desconocido y sin rostro, el rostro que fuera, es más atacable, ¿sí? Pero me parece que esto en parte se legitimó la violencia en el que me importa que se muera el que se tenga que morir, ni siquiera la mentira de voy a hacer política pública de salud y no la hago. Que se muera el que se tenga que morir. No sé si se entiende lo que en parte estoy planteando ¿Y qué como problemática para los que creemos algunas cosas y que decíamos tenemos determinados ideales de sociedad. ¿Sí? ¿Y qué pensás que fue la barrera que se atravesó, que se rompió, o qué es? ¿Cuál fue el catalizador que hubo ahí para que hoy haya un nivel mayor de violencia? Lo que mencionás, que hoy no pasaría lo mismo. Yo te voy a hacer un análisis sociológico profundo, más allá que yo trabajo con el 1 a 1 desde miles de lugares. Lamentablemente, a los parámetros modernos y en términos del capitalismo hiperavanzado que vivimos, sobra gente. ¿Sí? Lamentablemente, me da lo mismo me da. ¿Sí? Vamos a decir que determinados programas sanitaristas de fines del siglo XIX o principio del XX, es decir, ¿por qué se invertía en salud? ¿Sí? Porque necesitábamos obreros
¿sí? Y soldados. ¿Sí? Entonces, si la organización social necesitaba gente sana para ir a la fábrica, ¿sí? Y soldados para pelear en el frente. Franco-alemán, cualquiera que te interese. Entonces lo tengo que curar, ¿verdad? Ahora, me da lo mismo entre mil, lo digo como un cliché, ¿no? Claro, sí. O sea, visto y considerando, ¿no? Es lo que decía el Papa, o sea, ¿cuál es la realidad que veo más allá de la idea? Entonces, en lo mismo da, ¿sí? Cada posición es archi-ultra personal y ver de qué corno se trata, ¿sí? Por parte de padre, soy primera generación de inmigrantes judíos polacos en la Argentina, ¿sí? Y entonces muchas historias de mi padre vino pequeño de Europa, ¿sí? Previo a la invasión nazi de Alemania, ¿sí? Muy poquito previo, pero por ejemplo, ¿sí? Ocultar en ese momento a un judío o darle protección era considerado criminal, ¿sí? Bueno, en el pueblo tal, la señora tal, a riesgo propio, escondió 7 personas durante casi toda la guerra. Y bueno, y más allá de la normativa, cada uno a título personal va tomando decisiones. Ahora, cuando la subjetividad extendida va por otro lado, bueno, eso empuja y es más difícil. La propaganda, la forma de subjetivación operan, ustedes lo saben muy bien. Insiste, algo quedará, algo pasará y demás cuestiones. Yendo a la serie, sí, es muy interesante ese giro, incluso aliviador en parte para el padre, para Jamie y para algunos que mirábamos desde algún lugar, cuando Jamie dice finalmente, papá, yo voy a cambiar mi declaración. ¿Sí? O sea, voy a decir las cosas como fueron. Y eso, cuando uno trabaja en clínica y recibe de una manera dócil a más de uno, ¿sí? Que viene a consultar por lo que fuera eventualmente, ¿sí? Cuando se sale de la perversidad de intentar mérito del discurso, decir algo que no fue, crear una realidad que no es, bueno, es un buen punto para trabajar lo que fuera sin juzgar a nadie. Cuando hay un otro que insiste en vender una realidad que no coincide en lo más mínimo, pero que crear discursos que no son, es muy complejo. ¿Sí? En la serie la psicóloga trabaja muy bien. Intenta tener una visión respecto de lo que pasa más allá de otras cuestiones. Y muchas cosas a veces implica, para hacerlo bien, es un hacer lento. ¿Sí? Todos a veces comemos comida rápida a los efectos de seguir laburando, lo que fuera. Pero a veces el hacer lento, y todos lo sabemos, tiene otra calidad en las cocciones y en lo que fuera. A mí me interesa esto de la rapidez como un gran mal pero rápido, mal pero rápido, ¿sí? Es cuando vieron en uno de los agentes, el policía le dice a la psicóloga, el otro psicólogo vino 2, 3 veces, hizo el informe, y usted ya es la 5ª vez que me va pidiendo el material, ¿no? Es decir, yo juzgo y evalúo, voy a hacer mi informe en base a mis convicciones, ¿sí? A mí me dicen que Lautaro y que Vicky nunca comparten nada. No les pidas porque no van a compartir, ¿no? Lautaro, ¿me convidas? Este vaso de agua. No. Sí, tenés mucha sed, tenés mucha sed. La verdad que sí. Bueno, dale, y me das, ¿no? Y yo, ¿por qué me preguntaste si tengo mucha sed o no? No, porque es verdad, porque a mí me piden el vaso, me lo toman todo, me lo dan vacío y cuando yo quiero, nunca el otro, nunca me da. Ah, entiendo por qué entonces. Y uno va, ¿se entiende? O sea, claro, sí. Esto para ejemplificar que no es en la foto donde está la cosa a veces, ¿sí? Y me parece que la serie en algún punto permite, así sea en un programa que ustedes levantan y lo felicito, se tienen todos los días, bueno, pensar eso, ¿no? Que el mal y rápido no siempre es lo mejor. No podemos estar 10 años tampoco, a veces necesitamos algo práctico, pero mal y rápido, a veces la velocidad, bueno, fíjense en otras cosas, ¿no? El apurado, en el tránsito, ¿no? Y eso también pasa a veces a la hora de hacer juicios
muy livianos. Como muchas cosas, bajar la edad de imputabilidad o miles de cuestiones, ¿no? Sin desconocer las crisis sociales que vivimos en muchos aspectos, ¿no? Absolutamente. Y capaz retomando un poco la cuestión de las redes, ¿no? Yo me quedo mucho con algunos testimonios que he escuchado. Sí. Por ejemplo, me pasó que cuando estaba en segundo año de secundaria, una cuenta falsa de supuestos bikinis me pidió fotos para ser modelo. O sea, querían que ella fuera modelo y antes de eso le pidieron fotos de ella con el cuerpo casi desnudo. Okay. Sí, en bikini. Sí, otro caso más. No, este chabón no para de mandarme mensajes todo el tiempo, me escribe y no para de pedirme fotos. Son como que es otro tipo de violencia ya a la física, ¿no? Porque sí, es entiendo cambiarse la identidad. Claro, como hay prácticas dentro del universo digital donde la moral se vuelve un poquito más difusa. Por ejemplo, Sí. ¿qué pasa con muchos casos donde antes quizás la gran prueba de amor entre los jóvenes era, bueno, tener sexo, ¿no? Y ahora es, bueno, mandame una foto desnuda tuya. Claro. Y de repente el pibe recibe la foto y se la muestra a sus amigos como, no, mirá Claro. la que me estoy cogiendo. Por- Digo, y ahí entran a jugar las violencias de otras maneras, ¿no? ¿Esto por dónde se atraviesa? ¿Por una cuestión de masculinidad, de yo necesito que ella me dé bola? ¿O por dónde se atraviesa este tipo de Primero hago una violencia? sutil diferencia en los casos que contaron o cómo lo armaron, más allá que estar en consonancias, ¿sí? Es mirá con quién, lo que fuera, trans o no Sí. trans o macheo, no, lo que fuera, ¿no? Es un tema que ahí que va vinculado a la sexualidad, al goce de cada uno, de nuestros cuerpos, de lo que fuera, ¿sí? Pero quiero ir a algo que estaba en la primera armado de Sí, Lautaro, que vaya. es para ser modelo. ¿Sí? Ok. Entonces ahí lo que tenemos que poner en cuestión, o yo lo que miro a veces es que dicen, mandame fotos para ser modelo, distinto del algo vinculado a las relaciones personales, ¿no? La cuestión del ideal en juego en el cual uno o una entra y no te mandan, mandame tu guitarra de regalo y regálame tu perro, ¿sí? Y toda tu dinero que te regaló tu padre y tu madre. Sí, ahí no entramos. Entonces, ¿por qué alguien entra a través de la red que permite un anonimato a una cierta cosa y no a otra? Por determinadas ideales de la época, en juego, los medios, la subjetividad de la época. Sí, entonces, es verdad, la red permite un cierto anonimato. Ya no hace falta ir a oscuras por la noche y lo que fuera Claro. para usar figuras clásicas. Sí. Pero vos fíjate que también lo que entra en la red tiene que ver con los ideales de la época. Algunos informes que algunas veces yo veía determinados juzgados, equipos técnicos, y en la liviana era personalidad psicopática del menor, ¿no? Y y engarronalo y va adentro, ¿no? Entonces yo preguntaba, cuando alguien me asesoraba desde otro lugar o trabajaba en el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, no era protección de los derechos de la víctima, y que a veces era victimario o víctima y lo que fuera, ¿sí? Yo decía, ¿por qué personalidad psicopática? Y porque mató por un celular. Pero porque está bien, asesinato, pero ¿por qué psicopático? Ajá. Y algunos me decían, ¿pero qué es un asesinato simple para vos? Por ahora sí, ¿sí? O sea mató para algo. Hubiera sido psicopático, ¿sí? Si hubiera matado porque en el bolsillo de la víctima vio un papel arrugado de alfajores, ¿sí? O sea, nadie mata para quedarse con un libro de Platón, ¿sí? O sea, ¿qué sería no psicopático? Mató para llevarse, qué sé yo, qué, no sé. Sí, o sea, entonces ahí también empezamos con las psicopatías y perdemos de vista lo cual no deja de ser un asesinato a veces. Simple. Mató por algo, mercado. Un horror. Pero después nos agarramos de la cabeza. ¿Y cuáles son los ideales de la época? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Miren, un día, me van a matar por lo que digo, no ustedes, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan la tragedia del colegio Ecos en Capital? Venían de un viaje de fin de curso en Mendoza, ¿sí?
y el micro vuelca en un choque y demás, ¿sí? Nosotros, desde lo que era el antiguo Centro de Protección de los Derechos de la Víctima de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Hasta que eso un poco se desintegró en otra gestión provincial, ¿sí? Asistimos a algunos casos, muchos vivían en provincia de esa gente. Y un padre me decía algo muy simple, que es, por el tipo del accidente y cómo fue, ¿sí? ¿Por qué se permite la fabricación de motores que desarrollan, ¿sí? velocidades prohibidas? ¿Sí? Si estuviera vedada, ¿sí? la fabricación de vehículos con motores que desarrollan 300, no sé, 280 kilómetros por hora, no tendríamos el problema de... Yo lo planteo como lógica y lo dejo como elemento abierto. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Para pensar muchas cosas. Y bueno, nada, cada uno sabe de qué trabaja y a qué hace y por qué. ¿Sí? Y obviamente los horrores son horrores. Y son hechos muy terribles. Pero, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un hospital abajo del puente que tiene un agujero enorme así? ¿O tapamos el agujero? Claro. Y como a modo de cierre, ya que se nos está terminando el tiempo... Sí, te hago un paréntesis, perdón que te interrumpa, Lauti. Primero te voy a comprometer al aire porque queremos que vuelvas a estar acá, porque esta charla da para muchísimo más. Yo siento del otro lado que el oyente está diciendo, ay, necesito que esto dure 3 horas. Estamos hasta las 8, gente. Pero si vos tenés ganas, queremos volverte a ver para seguir charlando. ¿Te parece? Bueno, para mí es un orgullo, los felicito por el programa, los felicito por hacer cosas buenas, me gusten o no me gusten a mí, no importa, ¿sí? Pero digo, tenemos un compromiso fuerte con hacer cosas que sean buenas o que ustedes consideran que sean buenas. Les agradezco un montón y estoy a disposición, por supuesto, ha sido muy grato para mí. Gracias, y ahora vamos... Sí, quería mencionar que en caso de que estés recibiendo este tipo de violencia o violencia digital... La provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires junto a la policía te recomienda los 3 no. A ver. No borrar la información, no reenviar datos recibidos y no bloquear al victimario. Esas serían como las 3 formas de operar si estás siendo víctima de este tipo de delitos. Por otro lado, te recomiendan realizar capturas, guardar todas las URLs, links de lo que sea y ignorar al usuario hasta denunciar. Todo con el fin de preservar la información. El fin más importante es preservar la información y que quede todo guardado para que al momento de denunciar sea más sencillo el trabajo. Bien, hago una pregunta chiquitita así en estos pocos minutos que quedan, Abraham. Si vos tuvieras que dar un consejo, digo, porque está buenísimo toda esta información y sin duda la información tiene que circular porque es un derecho que circule, ¿no? Y hay que poder garantizarlo. Pero también ni bien te sucede estas situaciones, digo, te paralizan, ¿no? Porque lo primero que vas a hacer, calculo que no es denunciar, ¿no? Lo primero es que te atraviesa. ¿Qué aconsejás vos ahí como primer consejito? Y que después, bueno, venga todas estas cuestiones. Cuando sos objeto de violencia digital, objeto o víctima ya directa con un acto, ¿no? Sí. No aislarte, no quedarte solo. Bien. Intentar tramitar con un referente que esté a la altura de darte una visión distinta. No aislarte. Bien. Ni siquiera con un par que está medio en la misma... No aislarse, sería no aislarse. Andá a tus referentes, andá a adultos, a referencia de confianza, pero no aislarte, ni siquiera de a 2 o de a 3, no aislarse. Romper el círculo mínimo de aislamiento con alguien, cualquiera de confianza, alguien que creas que va a saber escucharte, que te va a poder decir algo, ¿sí? Al respecto. No aislarse, por sobre todas las cosas, no aislarse. Muy buen consejo el que estás dando y muy servible. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Abraham, por venir a Odisea Cósmica. Nos veremos en una próxima oportunidad. Espectacular la columna del día de hoy. Yo te puedo decir una cosa, Lautaro Pisaco, ya que te estás formando como un buen comunicador, la vara la estás subiendo, amigo. Ay, me pongo rojo, Rubén. Bueno, para adelante nomás. El cielo es el límite. Chicos, un placer.
Vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Le vamos a agradecer a todo el equipo que hizo posible una vez más Odisea Cósmica. En operación de sonido, puesta técnica al aire, Pluma Punk. Gracias, Plumi. En operación de audiovisuales, Tayel Tomasini. Gracias, Tayel. En producción general, Seba Álvarez. Gracias, Seba. También acompañándonos hoy al aire. En redes, Agustín Titarelli. Gracias, Agus. Le mandamos un besote a Edu, que hoy no pudo venir y que sin duda le hubiera interesado muchísimo esto. Pero bueno, mirar el recorte. El columnista del día de hoy y también parte de la producción de Odisea, Lautaro Pisaco. Les está hablando acá la gran, la potente, la ministra, Vic Rubino. Y nosotros nos encontramos mañana a las 18 en esto que es Odisea Cósmica. Somos la UNE. La UNE. La UNE. La UNE.